La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris que amenazaba tormenta, mientras María Fernández, de 28 años, observaba desde la ventana del pequeño apartamento en la colonia Condesa. Sus ojos cansados reflejaban noches de insomnio y lágrimas contenidas. Con una mano acariciaba suavemente su vientre de 6 meses, mientras con la otra sostenía una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. Francisco Okonkwo, su esposo de origen nigeriano-mexicano, dormía profundamente en la habitación. Habían pasado 5 años desde que se conocieron en la universidad, donde ella estudiaba enfermería y él medicina. El romance había sido intenso, apasionado, y a pesar de las dudas de la familia de María sobre las diferencias culturales, se casaron 2 años después. Al principio todo era perfecto, pero gradualmente la relación comenzó a deteriorarse. «María, ¿dónde dejaste mis llaves?». La voz ronca de Francisco interrumpió sus pensamientos. Sin esperar respuesta, apareció en la cocina alto y con el rostro tenso. «Buenos días. Están donde siempre las dejas, en el mueble de la entrada», respondió ella, intentando mantener la calma que últimamente se desvanecía con facilidad entre ellos. Francisco se sirvió café en silencio. El ambiente se sentía pesado, cargado de palabras no dichas y resentimientos acumulados. Había conseguido una residencia en el Hospital General de México, un logro importante, pero las largas horas y el estrés constante lo habían transformado. Su carácter se había vuelto impredecible, oscilando entre la indiferencia total y arranques de ira que, aunque nunca habían llegado a la violencia física, aterrorizaban a María. «Hoy tengo cita con la doctora Ramírez a las 11», comentó María, rompiendo el silencio. «¿Podrás acompañarme esta vez?». Francisco levantó la mirada de su teléfono. «Tengo guardia, ya lo sabes. Es la ecografía del 6º mes, Francisco. Podríamos saber si es niño o niña». «Ya te dije que no puedo». El puño de Francisco golpeó la mesa, haciendo temblar las tazas. «¿Por qué siempre me presionas? ¿Crees que es fácil lo que hago? Mientras tú estás aquí todo el día, yo estoy salvando vidas». María sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. Desde que había tenido que dejar su trabajo en la clínica, por complicaciones en el embarazo, Francisco la hacía sentir como una carga, como si su condición fuera una elección caprichosa y no algo que ambos habían planeado con ilusión. «Lo siento», murmuró ella, aunque sabía que no tenía nada por qué disculparse. «Le pediré a mi hermana que me acompañe». Francisco terminó su café, tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se marchó sin despedirse. En cuanto la puerta se cerró, María dejó escapar un largo suspiro. Observó la foto de su boda que aún permanecía en la repisa, ambos sonriendo, llenos de esperanza. ¿Dónde había quedado ese hombre que le prometió amarla y protegerla siempre? ¿En qué momento se convirtió en este extraño que la miraba con resentimiento? Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Lucía. «¿Todo bien? ¿Necesitas que pase por ti para la cita?». María sonrió ligeramente. A pesar de la inicial resistencia de su familia hacia Francisco, Lucía siempre había estado a su lado, apoyándola incondicionalmente. «Sí, por favor. Francisco tiene guardia», respondió omitiendo los detalles de la discusión. Se dirigió al baño para prepararse. Mientras se duchaba, dejó que el agua caliente lavara sus lágrimas. No podía seguir así. Por el bien de su bebé, necesitaba encontrar la fuerza para enfrentar la realidad de su matrimonio. Algo tenía que cambiar, y pronto. Horas más tarde, en la sala de espera del Hospital Ángeles, María y Lucía aguardaban el turno para la ecografía. El hospital, moderno y luminoso, contrastaba con el ambiente sombrío del apartamento. «¿Has pensado en lo que te dije?», preguntó Lucía en voz baja. «Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. No tienes por qué soportar esto sola». María negó con la cabeza. «No es tan simple, Lucía. Lo amo a pesar de todo, y está pasando por mucha presión. ¿Y tú no? Estar embarazada mientras tu esposo te trata como si fueras invisible no es precisamente un paseo. Además, tengo miedo, María. La forma en que habla, cómo te mira a veces, nunca me ha puesto una mano encima», defendió María, aunque la semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. «La violencia no siempre es física», respondió Lucía tomando la mano de su hermana, «y ambas sabemos que las cosas han empeorado desde que quedaste embarazada». Antes de que María pudiera responder,
La enfermera llamó su nombre. Mientras se dirigía al consultorio, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Francisco. «Estaré en tu ecografía. Espérame». El corazón de María dio un vuelco. Quizás no todo estaba perdido. La sala de ecografías estaba sumida en una penumbra reconfortante. María, recostada en la camilla con el gel frío sobre su vientre abultado, miraba expectante la pantalla mientras la doctora Ramírez movía el transductor con precisión. Lucía, sentada a su lado, sostenía su mano con firmeza, pero los ojos de María se desviaban constantemente hacia la puerta, esperando que Francisco apareciera en cualquier momento. «Y aquí está», dijo la doctora con una sonrisa, señalando la pantalla. «Tu bebé se está desarrollando perfectamente. ¿Quieres saber el sexo?» María dudó. Había imaginado este momento con Francisco a su lado, compartiendo la emoción del descubrimiento. «¿Podemos esperar un poco? Mi esposo está en camino». La doctora asintió comprensivamente, continuando con el examen mientras señalaba las diferentes partes del cuerpo del bebé. «Mira qué perfil tan hermoso tiene. Se parece mucho a ti, María». En ese momento, la puerta se abrió y Francisco entró apresuradamente, aún con la bata del hospital. Sus ojos se encontraron con los de María, y por un instante, ella vio al hombre del que se había enamorado, vulnerable, sincero, emocionado. Se acercó a la camilla y tomó la mano libre de María. «Perdón por la tardanza», murmuró. «Tuve una emergencia». «Llegas justo a tiempo», respondió la doctora. «Estábamos a punto de descubrir si tendrán un niño o una niña». Francisco apretó la mano de María y ambos miraron la pantalla mientras la doctora movía nuevamente el transductor. «Felicidades, van a tener una niña», anunció. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de felicidad. Una niña, su pequeña Amara, el nombre que habían elegido si era niña, en honor a la abuela de Francisco. Sin embargo, algo cambió en el rostro de Francisco. Su sonrisa se congeló y su mirada se endureció mientras observaba la imagen en la pantalla. «¿Está todo bien con el bebé?», preguntó con voz tensa. «Perfectamente», respondió la doctora. «Todos los indicadores están dentro de los parámetros normales». Francisco asintió mecánicamente, pero María notó que algo lo perturbaba. El resto de la consulta transcurrió en un silencio incómodo. Cuando salieron del consultorio, Lucía se excusó para darles espacio, prometiendo esperar en la cafetería. «¿Qué sucede, Francisco?», preguntó María mientras caminaban por el pasillo del hospital. «Pensé que estarías feliz. Siempre quisiste una niña». Francisco se detuvo abruptamente, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «¿De quién es ese bebé, María?», preguntó en voz baja pero firme. La pregunta golpeó a María como una bofetada. «¿Qué estás diciendo? Es nuestra hija, Francisco. ¿Cómo puedes preguntar algo así?» «Vi la ecografía», insistió él, su voz elevándose ligeramente. «Ese bebé no se parece en nada a mí o a mi familia. Es demasiado clara». María no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué estás cuestionando la paternidad de nuestra hija basándote en una ecografía borrosa? ¿Te estás escuchando?» La discusión atrajo las miradas de algunas enfermeras que pasaban por allí. Francisco, consciente del escrutinio, tomó a María del brazo y la condujo hacia una sala de espera vacía. «No me tomes por idiota», siseó una vez que estuvieron solos. «Hace meses que apenas nos tocamos, y siempre estás con tu hermana, con tus amigas. ¿Quién sabe qué haces cuando no estoy en casa?». Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de María. «Nunca te he sido infiel, Francisco. Te lo juro por nuestra hija. No jures por algo que no sabes si es verdad». La voz de Francisco resonó en la pequeña sala. Su rostro, usualmente controlado, se contorsionó en una mueca de rabia. «Quiero una prueba de paternidad, ahora mismo». María retrocedió, asustada por la intensidad de su ira. «Francisco, por favor, estás alterado. Hablemos en casa, con calma». «No hay nada que hablar». Francisco dio un paso hacia ella, los puños apretados. «Siempre supe que tu familia nunca me aceptó completamente. ¿Es por eso? Encontraste a alguien más adecuado según ellos». «Basta», gritó María, protegiendo instintivamente su vientre con las manos. «No voy a permitir que insultes mi integridad ni la de mi familia. Si quieres una prueba de paternidad, la tendrás. Pero no ahora, no de esta manera». Intentó dirigirse hacia la puerta, pero Francisco la bloqueó. Su respiración era pesada. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y furia. «Dime la verdad, María. ¿De quién es el bebé?» «Es tuyo, Francisco.
Por Dios, es tuya. La voz de María se quebró. En un arranque de frustración, Francisco golpeó la pared junto a él. El sonido sobresaltó a María, quien dio un paso atrás, tropezando con una silla. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, Francisco avanzó hacia ella, y en un momento que cambiaría sus vidas para siempre, su puño se estrelló contra el vientre de María. El tiempo pareció detenerse. El rostro de Francisco pasó del enojo al horror en un instante, mientras María, con los ojos desorbitados por el dolor y la sorpresa, se doblaba sobre sí misma y caía de rodillas. «¡María!», gritó Francisco, intentando sostenerla. «Lo siento, no quería... ¡Ayuda! Necesito ayuda aquí». Las puertas se abrieron de golpe y el personal médico inundó la sala. Lo último que María recordó antes de perder el conocimiento fue el rostro de Francisco siendo apartado por los guardias de seguridad, sus ojos llenos de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Los pasillos del Hospital Ángeles se convirtieron en un torbellino de actividad cuando el equipo médico trasladó a María a urgencias. Lucía, alertada por el alboroto, corrió hacia su hermana, su rostro descompuesto por el terror al verla inconsciente en la camilla. «¿Qué pasó? ¡María! ¡Dios mío, María!», gritaba mientras corría junto a los médicos. «Señora, necesito que se calme y espere aquí», le indicó una enfermera deteniéndola en las puertas de la sala de emergencias. «Su hermana está en buenas manos». Fue él, ¿verdad? Fue Francisco. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía mientras los guardias de seguridad conducían a Francisco hacia otra zona del hospital. «Lo voy a matar, te juro que lo voy a matar». En la sala de espera, el tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Lucía llamó a sus padres, quienes llegaron en menos de una hora, sus rostros marcados por la angustia y la rabia contenida. Don Héctor, el padre de María, un hombre que rara vez expresaba sus emociones, lloraba en silencio mientras sostenía la mano de su esposa Sofía, quien rezaba el rosario con fervor. «Siempre supe que ese hombre traería desgracia a nuestra familia», murmuró don Héctor rompiendo el pesado silencio. «Debimos insistir más, debimos protegerla mejor». «No es momento para reproches, Héctor», respondió Sofía, aunque sus ojos reflejaban el mismo pensamiento. «Ahora solo importa que María y la bebé estén bien». Mientras tanto, en una habitación apartada del hospital, Francisco se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. 2 policías lo interrogaban, mientras un médico del hospital y un asistente social observaban el proceso. «Doctor Okonkwo, ¿puede explicarnos exactamente qué ocurrió en esa sala de espera?», preguntó uno de los oficiales, su voz intencionadamente neutra. Francisco, con la cabeza entre las manos, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. Discutimos. Estaba fuera de mí. Nunca quise lastimarla, tienen que creerme. Fue un accidente. Un accidente que podría costar 2 vidas», intervino el asistente social. «Doctor Okonkwo, usted mejor que nadie conoce las posibles consecuencias de un trauma abdominal en una mujer embarazada». Las palabras golpearon a Francisco con la fuerza de una sentencia. Como médico, sabía exactamente lo que podía ocurrir: desprendimiento de placenta, parto prematuro, daño fetal. La culpa lo consumía desde dentro como un ácido corrosivo. «Necesito saber cómo están», suplicó. «Por favor, solo díganme si están vivas». «Eso no depende de nosotros», respondió el oficial. «Por ahora está detenido por violencia familiar y agresión agravada. Tiene derecho a un abogado». Mientras los oficiales continuaban con el procedimiento, el pensamiento de Francisco se alejaba hacia sus propios demonios. Su padre, un hombre que había abandonado a su madre cuando él tenía apenas 5 años, dejándolos en un país extraño para regresar a Nigeria. Las burlas que sufrió en la escuela por ser diferente, el esfuerzo sobrehumano para destacar académicamente y ganar respeto. Y luego María, su luz, la única persona que lo había visto realmente como era, más allá de su color de piel o su origen. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el miedo a ser abandonado nuevamente lo había transformado en aquello que más despreciaba? Las horas pasaban y la noche caía sobre Ciudad de México, cuando finalmente un médico se acercó a la familia de María en la sala de espera. «Familiares de María Fernández», llamó, y todos se levantaron como impulsados por un resorte. «Somos nosotros», respondió don Héctor adelantándose. «¿Cómo está mi hija y la bebé?».
El doctor los invitó a sentarse nuevamente. Su expresión era grave pero no desolada, lo que encendió una chispa de esperanza en sus corazones. María está estable. Sufrió un desprendimiento parcial de placenta debido al trauma, lo que provocó un sangrado importante. Hemos logrado controlarlo, pero está muy débil. En cuanto a la bebé, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Por el momento sus signos vitales se mantienen, pero estamos en una situación crítica. Las próximas 48 horas serán decisivas. ¿Podemos verla?, preguntó Sofía, aferrándose al rosario. Brevemente. Está sedada, pero a veces los pacientes pueden percibir la presencia de sus seres queridos incluso en ese estado. Mientras la familia seguía al médico, en otra parte del hospital, Francisco era trasladado a una celda de detención provisional. Su abogado, un viejo amigo de la facultad llamado Javier, lo había visitado brevemente, explicándole la gravedad de los cargos y las posibles consecuencias. Sin embargo, para Francisco, ninguna condena legal podría ser peor que la que ya se había impuesto a sí mismo. En la habitación de cuidados intensivos, María yacía conectada a varios monitores que registraban tanto sus signos vitales como los de su bebé. Su piel, usualmente radiante, tenía ahora un tono ceniciento que contrastaba con la blancura de las sábanas. Lucía fue la primera en acercarse, tomando delicadamente la mano de su hermana entre las suyas. «Estamos aquí, Mari. Mamá, papá y yo estamos aquí contigo. Tienes que ser fuerte por ti y por la pequeña Amara». A pesar de la sedación, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de María. De alguna manera, en la profundidad de su inconsciencia, había escuchado a su hermana y respondido al nombre de su hija. «Es una luchadora», dijo Sofía, acariciando suavemente el cabello de María. «Siempre lo ha sido, desde pequeña». Don Héctor, incapaz de contener más su emoción, tuvo que salir de la habitación. En el pasillo, se encontró cara a cara con el doctor Rodríguez, director del hospital y antiguo compañero de estudios. «Héctor, lo siento muchísimo», dijo el director abrazando a su amigo. «Te prometo que estamos haciendo todo lo humanamente posible». «¿Qué pasará con él?», preguntó don Héctor, sin necesidad de especificar a quién se refería. «Está bajo custodia policial. El hospital ha presentado una denuncia formal y hay varios testigos. No saldrá impune, Héctor, te lo aseguro». Don Héctor asintió, agradeciendo silenciosamente la sinceridad de su amigo. Pero en su corazón sabía que ningún castigo devolvería la salud a su hija o garantizaría la vida de su nieta. Mientras tanto, en la soledad de su celda, Francisco enfrentaba sus propios fantasmas. Las imágenes de María cayendo al suelo, el sonido de su cuerpo golpeando el piso, el horror en sus ojos, todo se repetía en su mente como una película macabra imposible de detener. Tomó el pequeño crucifijo que siempre llevaba consigo, regalo de su madre antes de morir, y por primera vez en muchos años, Francisco Okonkwo rezó. Rezó por María, por su bebé, por el perdón que sabía que no merecía, y por la fuerza para aceptar las consecuencias de sus acciones, fueran las que fueran. La noche avanzaba lentamente en Ciudad de México. En el Hospital Ángeles, dos vidas pendían de un hilo, mientras el destino tejía los hilos de una historia que estaba lejos de terminar. 3 días después del incidente, María comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus párpados temblaron antes de abrirse lentamente, adaptándose a la luz suave de la habitación. Lo primero que vio fue el rostro de Lucía, quien se había negado a abandonar su lado, excepto para lo estrictamente necesario. «¿Amara?», fue la primera palabra que salió de sus labios resecos. Lucía sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Está bien, Mari. Tu pequeña guerrera está resistiendo». María intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el abdomen la detuvo. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. La ecografía, la discusión, el golpe. «Francisco». «¿Dónde está él?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lucía apretó los labios, dudando sobre cuánta información compartir en ese momento. «No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que descanses y te recuperes». Pero María conocía demasiado bien a su hermana. «Lucía, necesito saber, por favor». Con un suspiro, Lucía cedió. «Está detenido. La policía lo arrestó inmediatamente después de lo que pasó. Papá ha presentado cargos, y el hospital también». María cerró los ojos,
dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. A pesar del dolor físico y emocional, una parte de ella seguía preocupada por Francisco. 5 años de amor no se borraban en un instante, ni siquiera después de algo tan terrible. En los días siguientes, María se concentró en recuperar fuerzas, motivada principalmente por la necesidad de proteger a su bebé. Los médicos le explicaron que, aunque estable, la pequeña Amara había sufrido estrés fetal y existía el riesgo de un parto prematuro. Una tarde, mientras los rayos del sol de octubre se filtraban por la ventana de su habitación, María recibió una visita inesperada. Javier, el abogado de Francisco y amigo de ambos desde la universidad, se presentó con expresión solemne. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta, inseguro de su bienvenida. María asintió, indicándole que tomara asiento junto a su cama. ¿Cómo está?, preguntó directamente. Javier no necesitó preguntar a quién se refería. Físicamente, bien. Mentalmente, está destrozado, María. No intento justificarlo. Lo que hizo es imperdonable, pero está genuinamente arrepentido. ¿Ha bebido?, la pregunta sorprendió a Javier. El día que ocurrió todo. ¿Había estado bebiendo? No según las pruebas toxicológicas, respondió el abogado. María, hay algo que debes saber. Francisco ha rechazado cualquier defensa que busque reducir su responsabilidad. Me ha pedido que te entregue esto. Javier sacó de su maletín un sobre y se lo entregó. María lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer la carta escrita con la letra familiar de Francisco. María, mi amor, no existen palabras para expresar mi arrepentimiento. Lo que hice es imperdonable y no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que nunca dudé realmente de ti. El estrés, mis propios miedos y complejos nublaron mi juicio, pero en el fondo de mi corazón siempre supe que eres la mujer más honesta y leal que he conocido. He solicitado al juez cumplir mi condena completa, sin buscar atenuantes. También he iniciado los trámites para el divorcio, liberándote de cualquier vínculo conmigo. Renuncio a todos nuestros bienes comunes, que pasarán a tu nombre y el de nuestra hija. Mi única petición, si es que tengo derecho a pedir algo, es que algún día, cuando Amara pregunte por su padre, no le enseñes a odiarme. Dile que la amé desde el primer momento, incluso cuando mis acciones demostraron lo contrario. Por último, quiero que sepas que independientemente de lo que decidas, apoyaré tu decisión. Si eliges que nunca más forme parte de sus vidas, lo entenderé y respetaré. Con amor eterno y remordimiento infinito, Francisco, las lágrimas empañaban la vista de María, mientras doblaba la carta y la guardaba nuevamente en el sobre. Un torbellino de emociones la invadía. Dolor, rabia, compasión, confusión. ¿Puedo verlo?, preguntó finalmente, sorprendiendo tanto a Javier como a sí misma. María, no creo que sea una buena idea en tu estado. Necesito verlo, Javier. Necesito mirarlo a los ojos una última vez antes de decidir qué hacer. Tras consultar con los médicos y obtener su aprobación con ciertas condiciones, se organizó una breve visita supervisada 2 días después. Francisco llegó escoltado por 2 oficiales, esposado y vistiendo el uniforme gris de los detenidos. Su aspecto era muy diferente al del confiado médico que María conocía. Había perdido peso, su barba estaba descuidada y sus ojos, siempre vibrantes, parecían apagados. Cuando sus miradas se encontraron, Francisco no pudo contener las lágrimas. Intentó acercarse instintivamente, pero los oficiales lo detuvieron. «Está bien», indicó María. «Pueden dejarlo sentarse». Con cautela, Francisco tomó asiento a una distancia prudente de la cama. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y sentimientos encontrados. «¿Cómo está Amara?», preguntó finalmente Francisco, pronunciando el nombre de su hija con una mezcla de amor y temor. «Estable. Los médicos dicen que es sorprendentemente fuerte para su etapa de desarrollo». Francisco asintió, intentando contener el sollozo que amenazaba con escapar de su garganta. «María, sé que no merezco ni siquiera estar aquí, pero...» «¿Por qué, Francisco?», interrumpió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas. «¿Por qué llegamos a esto?». Francisco respiró profundamente antes de responder. «He estado reflexionando mucho estos días. Creo que nunca superé realmente el abandono de mi padre, el rechazo que sentí durante años por ser diferente. Cuando te conocí, pensé que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo.
Pero luego vino el estrés de la residencia, las miradas de algunos pacientes que preferían no ser atendidos por mí, los comentarios velados de algunos colegas. «Podrías habérmelo dicho», susurró María. «Siempre intenté entenderte, apoyarte. Lo sé, y esa es mi mayor culpa. En lugar de apoyarme en ti, dejé que mis demonios internos me consumieran. Comencé a creer que eventualmente te darías cuenta de que merecías algo mejor y me abandonarías, como lo hizo mi padre. El embarazo, en lugar de unirme más a ti, intensificó mis miedos. Y entonces, en ese momento en la sala de espera, cuando vi la imagen de nuestra hija, algo en mí simplemente se rompió». María escuchaba atentamente, no para justificar lo injustificable, sino para entender. Siempre había sabido que Francisco cargaba con heridas profundas, pero nunca imaginó hasta qué punto habían infectado su alma. «He iniciado terapia en la prisión», continuó él. «Sé que no cambiará lo que hice, pero estoy decidido a enfrentar mis problemas, a no convertirme en el hombre que siempre temí ser». En ese momento, como si quisiera participar en la conversación, la pequeña Amara dio una patada que María sintió claramente. Instintivamente, llevó su mano al vientre. «Está pateando», dijo con una pequeña sonrisa entre lágrimas. Francisco la miró, anhelante pero sin atreverse a acercarse más. María, en un gesto que sorprendió a ambos, tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. Cuando Francisco sintió el movimiento de su hija, un sollozo escapó de sus labios. «No merezco esto», murmuró. «No merezco tocarla después de lo que hice». «No, no lo mereces», respondió María con sinceridad. «Pero ella merece saber que, a pesar de todo, su padre la amó lo suficiente como para reconocer sus errores y buscar cambiar». Los oficiales indicaron que el tiempo había terminado. Francisco se puso de pie lentamente, sabiendo que posiblemente esta sería la última vez que vería a María en mucho tiempo. «Necesito tiempo, Francisco», dijo ella antes de que se lo llevaran. «No puedo prometerte nada ahora mismo. Lo que hiciste nos cambió para siempre. Pero tampoco puedo negarte la oportunidad de demostrar que realmente quieres cambiar, no solo por nosotras, sino por ti mismo». Francisco asintió, entendiendo que era más de lo que merecía. «Gracias, María. Independientemente de lo que decidas, dedicaré cada día a ser digno del amor que alguna vez me diste y del perdón que no me atrevo a pedir». Cuando Francisco salió de la habitación, María se quedó contemplando la puerta cerrada, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Su familia no entendería su decisión de verlo, mucho menos la de permitirle tocar su vientre. Pero en ese breve momento, había visto algo en los ojos de Francisco que necesitaba ver, un arrepentimiento genuino y profundo. Una semana después, María fue dada de alta con indicaciones estrictas de reposo absoluto. El proceso judicial contra Francisco seguía su curso y él permanecía en prisión preventiva mientras esperaba juicio. La noticia del incidente se había filtrado a algunos medios locales, generando comentarios y juicios que solo aumentaban el dolor de la situación. «No enciendas la televisión ni leas noticias por un tiempo», le aconsejó Lucía mientras la ayudaba a instalarse en su apartamento. María había rechazado la oferta de sus padres de mudarse temporalmente con ellos, necesitando el espacio y la soledad para procesar todo lo ocurrido. Las semanas pasaron con una lentitud dolorosa. Octubre dio paso a noviembre, y el vientre de María continuaba creciendo mientras Amara se desarrollaba, ajena al drama que la rodeaba. Los médicos se mostraban optimistas. A pesar del trauma sufrido, tanto madre como hija parecían recuperarse satisfactoriamente. Una tarde, mientras organizaba la habitación que había comenzado a preparar para el bebé, María encontró una caja con fotografías y recuerdos de su relación con Francisco. Imágenes de viajes a Oaxaca, donde habían visitado a la familia materna de él, momentos en la playa de Tulum, su graduación de la Facultad de Medicina, fragmentos de una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Entre los recuerdos, halló una pequeña talla de madera, un amuleto nigeriano que la abuela de Francisco le había enviado para proteger al bebé. María lo sostuvo entre sus dedos, recordando cómo, a pesar de la distancia y sin conocerla personalmente, la familia nigeriana de Francisco la había acogido como una más. ¿Sabrían ya lo ocurrido? ¿Cómo juzgarían a su hijo, a ella, a esta situación imposible? El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos.
Al abrir, se encontró con el rostro amable pero serio de la trabajadora social asignada a su caso, Elena Morales. «Buenas tardes, María. ¿Puedo pasar? Traigo noticias sobre el caso». Una vez instaladas en la sala, Elena sacó algunos documentos de su maletín. «El juez ha fijado fecha para la audiencia preliminar la próxima semana. Francisco se ha declarado culpable de todos los cargos, renunciando a cualquier tipo de defensa que pudiera atenuar su responsabilidad». María asintió sin sorprenderse. Javier le había comentado la estrategia legal, o más bien, la ausencia de ella por parte de Francisco. «También», continuó Elena, «ha solicitado formalmente que se le permita asistir al nacimiento de su hija, bajo custodia y con las medidas de seguridad que el tribunal considere necesarias. Esta petición depende enteramente de tu consentimiento». La solicitud tomó a María por sorpresa. Francisco presente en el nacimiento de Amara. La idea le provocaba sentimientos contradictorios. Por un lado, a pesar de todo, él era el padre. Por otro, la herida seguía abierta, sangrante. «No necesito una respuesta ahora mismo», aclaró Elena al notar su confusión. «Tienes tiempo para pensarlo». Después de que Elena se marchara, María llamó a la única persona que podría entenderla sin juzgarla, su mejor amiga Claudia, quien se había mantenido discretamente a su lado durante todo el proceso. «No sé qué hacer, Clau», confesó María mientras tomaban té en la pequeña terraza del apartamento. «Una parte de mí quiere que esté presente, que vea nacer a su hija. Otra parte tiene miedo. Miedo de que su presencia me afecte en un momento tan delicado». Claudia la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando María terminó, respondió con la sinceridad que siempre había caracterizado su amistad. «Mari, nadie puede decidir esto por ti. Lo que Francisco hizo es imperdonable, y estaría completamente justificado que lo mantuvieras alejado para siempre. Pero también te conozco, y sé que siempre has creído en la redención, en las segundas oportunidades». «¿Crees que soy ingenua?», preguntó María temiendo la respuesta. «Creo que eres valiente», respondió Claudia sin dudar. «Sea cual sea tu decisión, lo importante es que la tomes por las razones correctas, no por presión externa ni por culpa mal entendida». Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, María tomó una decisión. Con manos temblorosas, escribió una carta dirigida al juez, expresando su voluntad de que Francisco estuviera presente en el nacimiento, bajo estricta supervisión. No lo hacía por él, se dijo a sí misma, sino por Amara, para que algún día pudiera saber que, a pesar de todo, su padre estuvo allí en su primer momento de vida. El tiempo siguió su curso inexorable. Diciembre llegó con su característico frío a Ciudad de México, y María entró en el 8º mes de embarazo. Las complicaciones derivadas del trauma habían sido superadas, pero los médicos mantenían una vigilancia estrecha sobre madre e hija. Francisco, mientras tanto, había sido sentenciado a 4 años de prisión por lesiones graves en contexto de violencia familiar. La sentencia, considerada ejemplar por muchos, reflejaba la gravedad del delito, pero también tomaba en cuenta su confesión inmediata y su genuino arrepentimiento. Como parte de su condena, debía completar un programa intensivo de terapia contra la violencia y control de la ira. Una fría mañana de mediados de diciembre, María sintió las primeras contracciones. Era demasiado pronto. Apenas había cumplido 34 semanas de gestación. Llamó inmediatamente a Lucía, quien la trasladó al Hospital Ángeles entre expresiones de ánimo y preocupación mal disimulada. «Es normal sentir miedo», le aseguró la doctora Ramírez mientras la examinaba. «Pero Amara está en buena posición y aunque es un poco prematura, sus pulmones están suficientemente desarrollados. Vamos a monitorear las contracciones y ver cómo evoluciona». Las horas pasaron y el trabajo de parto avanzaba lentamente. María, entre el dolor de las contracciones, pensaba en la notificación que seguramente ya habría llegado a la prisión. ¿Vendría Francisco? ¿Habría cambiado de opinión? La respuesta llegó cuando el reloj marcaba las 7 de la tarde. 2 oficiales de custodia aparecieron en el pasillo, escoltando a Francisco, quien vestía un uniforme penitenciario y tenía las manos esposadas al frente. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad, emoción y vergüenza. Lucía, quien no había abandonado el lado de su hermana ni un momento, tensó la mandíbula al verlo. «¿Estás segura de esto, Mari?», susurró. María asintió, respirando profundamente mientras otra contracción la sacudía. «Estoy segura».
Los oficiales consultaron con el personal médico antes de permitir que Francisco entrara a la habitación. Las condiciones eran claras. Permanecería a una distancia prudente, siempre bajo supervisión y con las esposas puestas. Cuando Francisco entró y vio a María, pálida por el esfuerzo, pero con una determinación feroz en los ojos, tuvo que contenerse para no correr hacia ella. «Gracias», fue lo único que logró decir, con la voz quebrada por la emoción. María intentó responder, pero una contracción particularmente intensa la obligó a concentrarse en su respiración. La doctora Ramírez entró en ese momento para examinarla nuevamente. «Ha llegado el momento», anunció. «Vamos a trasladarte a la sala de partos». Todo ocurrió rápidamente después de eso. María fue llevada a la sala de partos, mientras Lucía se reunía con sus padres en la sala de espera. Francisco, siguiendo las instrucciones precisas del personal médico y los oficiales, fue situado cerca de la cabecera de la camilla, donde podría ver el nacimiento sin intervenir físicamente. El parto fue intenso, pero relativamente rápido. Con cada pujo, María sentía que no solo estaba trayendo a su hija al mundo, sino también dando a luz a una nueva versión de sí misma, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. A las 8:42 de la noche, el llanto vigoroso de Amara inundó la sala. A pesar de ser prematura, pesó 2.3 kilos y sus pulmones funcionaban perfectamente. Cuando la colocaron sobre el pecho de María, envuelta en una manta rosada, el mundo pareció detenerse. «Es perfecta», susurró María, besando la cabecita de su hija entre lágrimas de felicidad. Francisco, observando la escena desde su posición asignada, lloraba silenciosamente. En ese momento, todas las barreras, el resentimiento, el dolor, parecieron disolverse ante el milagro de la vida que acababan de presenciar. «¿Quieres conocer a tu hija?», preguntó María, sorprendiendo a todos en la sala, incluido Francisco. Con el permiso de los oficiales y bajo la atenta mirada del personal médico, Francisco se acercó cuidadosamente. Sus manos esposadas temblaban mientras contemplaba el pequeño rostro de Amara. «Hola, pequeña», murmuró. «Soy tu papá, y aunque no estaré cerca por un tiempo, quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo». La bebé, como si entendiera la gravedad del momento, abrió brevemente sus ojos oscuros antes de volver a cerrarlos, exhausta por el esfuerzo de nacer. «Tiene tus ojos», observó María con una sonrisa cansada pero sincera. Francisco asintió, incapaz de hablar por la emoción. Después de unos minutos, los oficiales indicaron que era hora de marcharse. Antes de ser escoltado fuera, Francisco miró a María con gratitud infinita. «Gracias por este regalo. Te prometo que cuando salga, seré el hombre que Amara merece tener como padre». 6 meses después, María visitaba la prisión con Amara en brazos. La pequeña, sana y risueña, observaba con curiosidad el entorno desconocido. Francisco, notablemente cambiado por la terapia y el trabajo interior, las recibía con una sonrisa cautelosa, pero esperanzada. «Ha crecido tanto», comentó mientras Amara agarraba su dedo con fuerza. «Es muy inteligente», respondió María con orgullo maternal. «Ya reconoce tu foto cuando se la muestro». La relación entre María y Francisco había evolucionado hacia algo nuevo, indefinible. No era amor romántico. Esa posibilidad había muerto aquella tarde en el hospital. Tampoco era una simple relación de copadres. Era algo más complejo, un vínculo forjado en el dolor, templado por el perdón y sostenido por el amor compartido hacia su hija. El divorcio se había concretado meses atrás, pero María había decidido mantener el contacto, permitiendo que Francisco formara parte de la vida de Amara a través de visitas supervisadas y llamadas regulares. No por él, sino por su hija, para que creciera conociendo a su padre, entendiendo que las personas pueden cometer errores terribles y aún así encontrar el camino hacia la redención. «Estoy orgullosa de ti», le dijo María un día, mientras observaban a Amara jugando con unos bloques de colores en la sala de visitas. «No por lo que hiciste, sino por cómo has enfrentado las consecuencias». Francisco la miró con gratitud, mezclada con un remordimiento que nunca desaparecería completamente. «Cada día intento ser mejor que el anterior, por ella, por ti y por mí mismo». María asintió, comprendiendo que el verdadero perdón no significaba olvidar o justificar el daño,
sino permitir que todos los involucrados sanaran y crecieran a partir de la experiencia. No era un final feliz de cuento de hadas, pero era real, honesto y, a su manera, hermoso. Mientras Amara reía, ajena al complejo tejido de emociones que la rodeaba, María comprendió que a veces las historias más poderosas no son aquellas donde todo sale perfecto, sino aquellas donde enfrentamos nuestras peores caídas y encontramos la fuerza para levantarnos, no solos, sino acompañados por quienes eligen caminar con nosotros a pesar de nuestros errores. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, bañando la sala de visitas con una luz dorada que parecía simbolizar la esperanza. Una esperanza imperfecta, realista, pero esperanza al fin y al cabo, y por ahora eso era suficiente.